Semana de la Comunicación y del Marketing en Europea Media. Universidad Europea. Pues hola, ¿qué tal? Yo quería empezar preguntándoos así brevemente cómo explicaríais lo que es el léxico disponible para todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, pues empiezo yo, soy Florentino Paredes. El léxico disponible es el léxico que los hablantes tenemos almacenado en nuestra memoria y que está a disposición de poder usarse cuando la situación de comunicación lo requiere. Es decir, cuando hablamos de un tema determinado, pues tenemos una serie de palabras a nuestra disposición. Eso es el léxico disponible. Luego también me ha llamado la atención del título del libro, porque claro, es léxico disponible de los jóvenes preuniversitarios. ¿Por qué preuniversitarios? ¿Por qué no gente de carrera o gente más joven? Hola, yo soy Luis Guerra. Pues la idea de que sean preuniversitarios es de que sean hablantes ya, que tengan una madurez intelectual alta, pero que por otro lado no estén contaminados, ¿no? O no estén demasiado influenciados o mediatizados por el vocabulario de los estudios que estén haciendo, de la carrera universitaria que estén haciendo. Entonces se trata de manejar un vocabulario del español general, estándar, pero no un vocabulario especializado que distorsionaría un poco los datos. Y luego me gustaría saber más o menos cuánto tiempo habéis tardado entre las encuestas, habéis dicho que eran en 2004, 2005. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en analizar todos esos datos? Pues seguro que llevará un análisis muy exhaustivo. ¿Cuánto habéis tardado más o menos? Hola Ángel, yo soy Elena Gómez. Efectivamente, las encuestas se realizaron en 2004 y 2005 a unos 700 estudiantes aproximadamente preuniversitarios en aquel momento de la Comunidad de Madrid. Después se seleccionaron unas 600 encuestas que reunían los requisitos para poder ser analizadas. Ese trabajo, como tú bien sabes y has oído hace un ratito, ha llevado mucho tiempo porque no son unas encuestas de unas poquitas preguntas, son encuestas en las que se preguntan por 20 centros de interés o 20 listas diferentes y, por tanto, eso da lugar a encontrarte con 12.000 listas para analizar y además, porque como se ha explicado en la presentación del libro, pues no es simplemente tengo esas palabras y ya está, las pongo, sino que realmente hay que hacer una labor de edición muy, muy grande con ellas para que los resultados pues sean acordes o adecuados para poder ser comparados con otros léxicos disponibles, ya sea de España o de otros lugares del mundo hispanohablante. Por eso, esto, unido a otras vicisitudes propias de la investigación, pues ha motivado que sea ahora cuando estamos presentando el libro. Y a mí me llena de interés saber cómo realizáis las encuestas. Porque, claro, tienen que ser encuestas fiables, claro. Entonces, ¿cómo las habéis realizado? Sí. Bueno, las encuestas se han realizado en 23 centros escolares de toda la provincia de Madrid. Se han seleccionado de manera que estuviese cubierta toda la geografía de la Comunidad de Madrid, de todas las áreas territoriales de la Comunidad de Madrid y en concreto la realización de las encuestas, ya una vez seleccionados los centros y puestos de acuerdo con el director, el profesor del aula y los estudiantes que íbamos a realizar la encuesta, pues se trata simplemente de llegar allí, contarles qué es lo que pretendemos hacer y los estudiantes tienen que ir anotando durante 2 minutos todas las palabras que sepan según los temas que les vamos a ir proponiendo en 2 minutos. Parte del cuerpo humano, todas las palabras que puedan saber. La ropa, todas las palabras que sepan sobre la ropa. Lo hacen por escrito y les damos la instrucción de que lo importante es la palabra, no si la ortografía la saben, si saben cómo se escribe, si tienen con H, sin H, con acento. Eso no interesa, no pueden. Que no dejen ninguna palabra por escribir porque no sepan cómo se escribe, ¿no? Y de esa manera termina un centro de interés, 2 minutos, se pasa al siguiente, hasta los 20 centros de interés o temas
Sí. Sí, ¿y os encontrasteis alguna respuesta así peculiar o de las personas, o eran todas un poco normales? Hombre, con tantas respuestas, pues sí que podemos encontrar eso, pues alguna asociación que hace algún informante, algún estudiante al que se le pregunta, pues que se salga un poco de lo normal. Eso puede ser o porque no interprete bien lo que se le está preguntando el centro de interés, o porque para él ese centro de interés pues le evoque alguna cosa. Imagínate, no sé, en partes del cuerpo humano, pues de repente alguien ponga, yo qué sé, prótesis dental, ¿no? Por ejemplo, que hay algún caso así, dice, bueno, pues eso no es una parte del cuerpo humano, pero a lo mejor alguien en ese momento que está contestando, entonces va a salir por de los 600 estudiantes, a lo mejor solo lo pone uno, pero bueno, pues no deja de ser un dato, ¿no? O algo que él asocia con el centro de interés, partes del cuerpo humano. Mira, perdón, os voy a contar uno que no ha salido antes, pero que es también simpático, ¿no? Preguntamos por animales, ¿no? Entonces, uno de los chicos, era un chico, pues empieza a anotar animales, perro, gato, león, zorros, zorras, y anota, véase casa de campo. Con la palabra zorras, ¿no? esa asociación. Bueno, pues eso lo encontramos también, ¿no? ¿Y eso lo anotasteis? Sí, claro, eso lo anotamos y lo tenemos, si no se nos habría olvidado. Eso lo que hacemos es preservar esa información. Cuando preparamos los materiales para luego poder estudiarlos, hacemos distintas versiones de las listas tal como se recogieron. La primera versión es tal como la anotaron los sujetos, es decir, pues ahí si utilizaba mayúsculas, si ponía H's donde no debía, se conservan. Si ponía ejemplos como ese o ejemplos como el de la abuela entre los muebles, pues lo incluía también, ¿no? Entre los muebles de la casa. Es decir, ahí lo manteníamos. Luego una segunda versión donde, pues por ejemplo, se eliminaban, si hay singular y plural, dejábamos solamente el singular. Si hay masculino y femenino, dejábamos solamente el masculino en algunas. En fin, por ejemplo, en las profesiones, no, en las profesiones conservábamos masculino y femenino. Pero así vamos sucesivamente en distintas versiones hasta que terminamos con la séptima versión, la última versión, que es ya cuando aparecen las palabras tal como están lematizadas para que sean comparables con los estudios que se han hecho en todo el mundo sobre el léxico disponible. También puede ocurrir que en alguna lista apareciera alguna palabra que nosotros en ese momento no supiéramos lo que era, porque era una palabra... Pero como habéis dicho en la charla, era Wii, ¿no? La que bueno, la Wii, sí, la Wii desde luego es para mí bastante significativa, la Wii, pero también otro ejemplo que se ha puesto abajo era tequeños. Tequeños en el momento en el que hicimos las encuestas, pues aparecía muy poquitas veces y realmente es que no sabíamos lo que era. Ahora vas por barrios de Madrid y hay montones de sitios donde los ves directamente anunciados y para muchos de nuestros oyentes, pues posiblemente sea una palabra muy común. Pero en aquel momento, en Madrid, desde luego, bueno, pues no lo era. Pero bueno, entonces podemos decir que os habéis quedado con todas las palabras que digamos que los alumnos se han inventado, ¿no? Sí, nosotros hemos conservado... No, esas no son inventadas. Bueno, inventadas. O sea, esas en ningún caso son inventadas. No. Pero el hecho es que en nuestra forma de trabajar se ha anotado, se ha mantenido todo y luego se han ido depurando las listas a medida, bueno, pues que se ha ido trabajando, pero es que es muy interesante mantener esas primeras versiones. Y luego, el orden de categorías para realizar la encuesta, ¿cuál ha sido? Porque, por ejemplo, me parece que, según habéis enseñado, el cuerpo humano iba primero, me parece. ¿Por qué cuerpo humano y no otra categoría? Bueno, eso es así porque en los primeros estudios que se hicieron, ¿no?, con esta metodología, se hizo una relación de centros de interés en ese orden. Entonces, para garantizar que los resultados sean compatibles, pues se prefiere preguntar así. No hay otra razón. Sí, tampoco. Esto es, como dice Luis, es un invento de los franceses, de los investigadores franceses, y ellos elaboran 16 temas, 16 centros de interés sobre los que preguntar. Y va desde lo más cercano al individuo hasta el entorno más inmediato. De manera que
el más cercano es el propio cuerpo, por eso se empieza con el propio cuerpo, luego es la casa, la familia, los objetos de la mesa, la escuela, la ciudad, el campo. Esos son los temas por los que se pregunta, pero siempre muy del entorno inmediato, de la experiencia inmediata. Eso hace, una de las cosas que no hemos comentado abajo, eso hace que la mayoría de las palabras que hemos recogido sean sustantivos, sean nombres, ¿no? ¿Por qué? Pues tú dices parte del cuerpo, pues van a salir básicamente nombres. O objetos de la mesa, pues van a salir básicamente nombres. Un modo de evitar eso es añadir otros centros de interés donde se recojan otras, ¿no? Y por eso nosotros en las encuestas de Madrid añadimos un centro de interés que se llama adjetivos, donde evidentemente lo que pretendíamos era recoger adjetivos. Bueno, lo que hemos encontrado es que eso nos da idea de qué es lo que entienden los jóvenes preuniversitarios madrileños por adjetivo, que básicamente son adjetivos, pero a veces ahí se incluyen también algunos sustantivos abstractos que se consideran algunos adverbios, bien, mal. En fin, la gente no sabe muy bien si esos son... Pero bueno, quiero decir que nos dan claves ahí también de ver cómo entendemos las propias categorías gramaticales, ¿no? Es decir, cómo funciona en definitiva nuestra mente. Y luego habéis mencionado también que este estudio tenía como, por ejemplo, ventajas el hecho de que unificaba y preservaba la respuesta, ¿no? Pero ¿también tenía alguna desventaja o solo son todo ventajas? Lo digo porque, como por ejemplo en toda la vida hay ventajas y desventajas para todo, entonces... La manera, ¿quieres decir, de ir depurando las listas? ¿La manera de ir limpiando las listas? Yo solo le veo ventajas, pero no sé si... No, pregunto. Pero el profesor Guerra y el profesor Paredes, a ver qué te pueden decir. No, lo que nos referíamos más bien era a que al editar, o sea, al trabajar con los datos en bruto hacer como 7 pasos o una criba progresiva, pues eso tiene la ventaja de que puedes mantener, por un lado, la información tal como te la han dado los estudiantes, y por otro lado, en el último paso, pues ya has editado la información, la has corregido de manera que sea comparable con otros estudios. Entonces nos quedamos con las dos posibilidades, ¿no? Por un lado puedes trabajar con el material original y por otro lado te permite la compatibilidad o la comparación con estudios que se hayan hecho igual pues en Bogotá o en Buenos Aires o en Sevilla. Y luego, ¿cuántas personas han participado en la investigación? O sea, vosotros, pero ¿ha habido alguien más o solo vosotros? Nosotros. Bueno, han participado los estudiantes. Pero me refiero, sí. ¿a un catedrático más? O... Sí, vamos a ver, la investigación la hemos llevado a cabo nosotros, pero hay que citar también, en el momento de la edición, pues hemos pedido la colaboración de Begoña Gómez, que nos ha hecho una portada estupenda, magnífica, que representa precisamente... aquí en la radio es difícil mostrarlo, pero bueno... Sí, se ve, lo pueden ver por radiovisual. Pues entonces ya retiro lo de la radio. Decía que representa las asociaciones que los madrileños han establecido en el campo semántico, en el ámbito de los animales. Es decir, cada uno de esos puntos que aparece ahí representa el nombre de un animal y los vínculos son otros animales con otros nombres de animal que aparecen asociados con él. Imaginemos, por ejemplo, que el que está en el centro es gato, pues puede haberlo asociado con perro, pero pueden haberlo asociado con león, pueden haberlo asociado con, los que sea, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esa ilustración esquemática, luego, con inteligencia artificial, ha creado esos dibujos tan sugerentes de los animales, ¿no? que figuran interconectados ahí. Eso por una parte. Y luego, en algunos momentos, pues utilizamos programas informáticos para sacar los listados, porque el libro básicamente lo que tiene son los listados de todas las palabras que han producido los estudiantes madrileños, ordenadas por disponibilidad. Es decir, se nos dice ahí cuáles son las más disponibles y cuáles son las menos disponibles. Bien, esas para hacer eso
se utiliza un programa informático, y esos programas informáticos los han hecho otros investigadores que no participan directamente aquí, pero que nosotros nos hemos servido de su trabajo para poder sacar todo ese fruto, ¿no? Y ya para acabar, ¿tenéis pensado cómo crear la segunda edición o de momento no? A ver... ¿O es una sorpresa? No es que sea una sorpresa, sería algo fabuloso poder ponerse con una actualización de los datos. El momento concreto a lo mejor es un poco más difícil de definir, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que sería una cuestión, sería estupendo. Lo que estamos es deseando que alguien, nosotros, Claro. que haya una segunda recogida de datos que realmente muestre pues la evolución, el paso de decir, cómo ha ido cambiando el léxico que los jóvenes preuniversitarios conocían hace 20 años, lo tenemos aquí, pero el que conocen ahora. Entonces aquí estaría muy bien, pues a través de las ondas de la radio, si hay algún interesado en investigar, que se ponga en contacto con nosotros y, en fin, estaría francamente bien que se hiciese otra investigación similar, si no de la envergadura de 600 encuestas, pero sí, a lo mejor con menos ahora, ya sí que sería posible estudio comparativo, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias. Yo, Ángel, quería hacer una pregunta adelante. que me ha surgido a medida que os he escuchado hablar. ¿Por qué 2 minutos? ¿Por qué la gente tenía 2 minutos para escribir las respuestas y no 1, 3 o 5? Bueno, es decir, 2 minutos es el tiempo que se fijó estable. Lo que la idea del léxico disponible es solamente recoger aquellas palabras que realmente acudan a nuestra mente con celeridad. Claro, si uno está 3 días pensando en palabras sobre, pues van a salir, pero esas, digamos, claro, cuando la comunicación lo requiere inmediatamente y no te va a salir la palabra que has pensado al cabo de los 3 días, ¿no? 2 minutos es un tiempo prudencial. Vemos que, por lo que veíamos, la mayoría de la gente escribía hasta minuto y medio pasado, algunos, los que más producían, a los 2 minutos había prácticamente todos terminado. O sea, es decir, da tiempo suficiente, pero no es tampoco excesivo, porque eso no sacaría palabras realmente disponibles, ¿no? También se veía lo que era el lenguaje habitual de estas edades, ¿verdad? Lo primero que se te pasa por la mente es lo que escribes. Claro. Sí, sobre todo eso se ve en algunos centros de interés, Sí. claramente. Yo creo que la palabra más disponible en comidas y bebidas para los jóvenes, o la segunda, no, la primera es Coca-Cola, y la segunda o la tercera era whisky, ¿no? Sí. Bueno, no, es que tiene muchas informaciones, esto, léxicas, pero muchas informaciones culturales. Aquí lo que muestra es cómo son los jóvenes, a través del léxico, cómo se muestran los jóvenes realmente, pues viéndoles son las palabras que indican la vida que llevan, ¿no? La vida que están. Y bueno, Ángel, no sé si querrías decir algo más. Pues nada, solo agradecer a Elena Gómez, catedrática de la universidad, por estar aquí, al igual que a Luis Guerra y a Florentino Paredes. Y nada, ha sido un placer charlar con vosotros y la verdad que me ha gustado mucho la charla. No sé qué dirán nuestros oyentes de la charla. Así que nada, os agradezco que estéis aquí. Gracias a ti. Vale, gracias, Ángel. Gracias, muchas Muchísimas gracias.